Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Andrasats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Carme Timoneda, ya la conocéis. Ella es la presidenta de la Fundación. Hola Carme, bienvenida. Hola, hola, encantada de estar aquí. Encantados de tenerte una vez más aquí en el podcast y a todos vosotros os lanzamos la siguiente pregunta. Seguro que todos conocéis a personas con creencias y puntos de vista muy arraigados, ¿verdad? Son personas que tienen poca tolerancia al cambio o les cuesta mucho abrirse a nuevas perspectivas. O bien una tendencia a resolver los problemas siempre de la misma manera, a pesar de que los resultados no sean los óptimos. Todos estos ejemplos tienen que ver con el concepto de rigidez, que es el que queremos analizar hoy con Karma. Pero más allá de su significado, queremos averiguar qué efectos tiene sobre nuestra vida y sobre nuestro bienestar ser rígido o bien ser flexible. Empezamos entonces con la definición. Karma, ¿cómo podemos explicar qué es la rigidez, especialmente en la psicología? Bueno, Ana, de hecho ya lo has mencionado muy bien en la presentación. Cuando hablamos de rigidez mental o cognitiva, estamos haciendo referencia a un comportamiento o conducta que describimos, observamos en unas personas con una incapacidad individual que podemos presentar a la hora de adaptarse a las novedades, a los cambios, a circunstancias que demandan flexibilidad y en cambio podemos observar que una persona se cierra y a eso le llamamos rigidez. Como tú también has mencionado, un patrón de pensamiento que puede ser de una forma determinada y constante y persistir a pesar de que haya evidencias de que aquello no es así, o también un patrón rígido de comportamiento a pesar de que los resultados o las consecuencias de aquello son negativas o no es lo que buscamos. Entonces, aunque otras personas puedan aportar pues avisos o decir, oiga, oye, mejor que hicieras la cosa de otra manera o a lo mejor esta no es la manera, la persona lo defiende a ultranza. Suele defenderse y además pues juzga a las personas que le están como avisando. Sería, como has dicho tú, justo al revés de lo que entenderíamos como flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, cuando hablamos de flexibilidad podemos decir que sería aquella habilidad que nos permite cambiar de adaptar el comportamiento, a buscar nuevas maneras de relacionarnos o nuevas maneras de conseguir objetivos y siempre adaptándonos a un entorno que queramos o no, siempre es cambiable. O sea, el entorno nunca es rígido, por tanto, la rigidez realmente acarrea problemas, claro que sí. Mm. Ejemplos tenemos varios, Ana. Hemos ido hablando, supongo que ya se entiende más o menos el concepto, pero para poner algún ejemplo, yo recuerdo una señora que mostraba rigidez en los horarios, ¿no? En rutinas. Y, por ejemplo, ella tenía unas rutinas muy claras de a las horas de comer, ¿no? Comía pues el desayuno a una hora, la comida a otra y la cena a otra. Y mover tan solo un cuarto de hora, media hora esta rutina para ella era algo, vamos, impensable. Entonces recuerdo que una vez me contaba que le habían dado una cita para hacer una prueba, una resonancia magnética que tenían que hacerle y le dieron la misma hora de la comida. Y fíjate que Ujú. estaba esperando y le convenía porque era algo que le habían pedido, ¿no? Y ella pues me dijo que había anulado, que no había aceptado aquella hora, que era su hora de comida y que por tanto no aceptaba la resonancia magnética a la misma hora y que le dieran otra, aunque tuviera que esperar. Y yo recuerdo que gente pues de su entorno le decían, pero hombre, esto es exagerado, por un día, si fuera cada día, vale, pero por un día. Entonces ahí se nota la falta de flexibilidad, ¿no? O sea, vale, claro que a mí me va bien o tener una rutina, no digo que sea malo ni mucho menos, pero que sea un imperativo, no, que Mm. es exagerado. Entonces, fíjate, ya no sé si me has preguntado qué es la rigidez, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahora lo que he hecho, o sea, hemos comentado, Ana, es lo que observamos. Es decir, yo he dicho es aquello que describimos, podemos describir porque vemos que una persona o nosotros una misma actúa de esta manera. Pero esto no es
la rigidez. Es decir, ¿a la persona es mentalmente rígida o la persona muestra rigidez? Aunque Muestra. parezca que es solo un juego de palabras, que va. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando hablamos de ser, y lo hemos dicho en otros podcasts con otros temas, pero cuando hablamos de una persona que se considera rígida porque es así, no hay, hoy mismo una persona me decía es que yo soy así ya desde nacimiento, soy nerviosa, soy tal y por tanto no me pidas que haga cambios. Claro, esto no es así. Cuando tenemos un concepto de que somos algo, o sea, en este caso somos rígidos, pues ya estamos invalidando un cambio. El ser implica inmodificabilidad, implica permanencia, implica yo no puedo cambiar, yo soy así. Y sabemos que no es así. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué podemos decir que la persona no es rígida, sino que muestra rigidez en su comportamiento, en su pensamiento, en su manera de comportarnos? Pues lo podemos saber gracias a los avances de la neurociencia y gracias a entender cómo funciona la persona, nuestro cerebro, ¿no? Cómo funcionamos tanto a nivel mental, porque fíjate que decimos rigidez mental, pero el origen es mental, el origen Mm, es cognitivo, rigidez cognitiva se considera sinónimo de mental. ¿El origen es mental? Pues no es así. El origen está en el proceso emocional. Sí, para explicarlo, voy a recurrir a una imagen que hemos usado en otros podcasts, que es el iceberg, ¿no? mm, Cuando veamos la punta del iceberg en un océano que cubre la parte inferior que no vemos, pues vemos la superficie. Vemos, y en este caso sí que es así, vemos personas que se comportan de las maneras como hemos descrito, no solo una vez, sino que es bastante constante. Y esto es lo que nos confunde con una manera de ser, porque la punta del iceberg que está ahí no cambia. Entonces la vemos siempre así y que actúa de esta manera ante diferentes situaciones y por tanto podemos tener la persona misma y nosotros la creencia de que es así, pero no es lo que vemos, es la parte superficial. Pero ¿qué hay debajo? Y ahí está la respuesta a lo que es la rigidez. La rigidez sería una manifestación de un proceso emocional basado en una inseguridad, en sufrimiento. mm, En el fondo, fíjate que hemos hablado de los procesos emocionales en otros temas y es parecido, aunque la punta del iceberg tenga la forma de rigidez porque la llamamos así. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en la persona? Pues evidentemente unas memorias emocionales negativas, una inseguridad inconsciente, malestar, sufrimiento. Ya sabemos que cuando esto pasa, si es de un calibre determinado que me hace sentir mal, aunque sea inconscientemente, voy a desencadenar unas conductas que son fruto de aquello que la neurociencia denomina secuestro amigdalino. Entonces, el secuestro amigdalino es cuando el proceso cognitivo, el pensar, los pensamientos, la razón, el actuar, todo lo que hace la persona, piensa, está comandado por una respuesta emocional que viene a ser una respuesta cuyo objetivo es sentirme mejor, es como un paliativo. Entonces, por ejemplo, imagínate que con una inseguridad importante una persona siente que no vale mucho o que vale poco, que sus opiniones no son tenidas en cuenta, que no se siente valorada en su entorno. Y eso lo puede haber aprendido desde pequeñino o pequeñina. Es algo que podemos tener todos en nuestro bagaje, en nuestra memoria emocional. Entonces, cuando en el contexto hay algo que pone en duda mi opinión o mi creencia, mi criterio, me voy a defender. mm, Porque si no me defiendo,
se va a notar que soy una persona débil, que soy una persona que no valgo y por tanto voy a hacer valer mi opinión al extremo que sea. mm, ujú. Y ahí está la explicación en este caso, de la rigidez. Pues Mm. es fruto de la combustión, que podríamos decir, ¿no? Pero todo esto que decimos no es consciente, es decir, la persona buscará razones y más razones, incluso discutirá con la persona que le dé, pues que le intente hacer cambiar aquel parecer, va a discutirlo y va a defenderse pero ella en ese momento no es consciente de lo que le está pasando. No Me va, sorprende, sí. no puede tener ahí, pues decir, vale, vale, eso que me dices, vale, pues lo pensaré. No puede, Mm, está cerrada en banda, total. mm. Me sorprende mucho de lo que has comentado, esa parte de debajo del iceberg, ¿no? Que decías que lo que hay, aparte de sufrimiento, malestar, combustión, inseguridad. Me ha sorprendido mucho porque parece una contradicción, ¿no? Las personas que son de ideas fijas parece que sean seguras porque lo tienen muy claro. Y en cambio lo que hay detrás es totalmente lo opuesto, ¿no? ¿Sería como un autoengaño o cómo sería? Claro que sí, Ana. De hecho, esta es diríamos, la función amigdalina. Es decir, ante un sufrimiento que me provoca sentirme poca cosa, poco valorado, inseguro, voy a aparentar lo contrario. ¿No? Mm, Es, por ejemplo, aquello que decimos, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues es una manera de compensar mi malestar. Si yo me siento pues poca cosa y siento que no tengo criterio, que soy débil, que los otros pues sí que están más seguros que yo, pues una de las maneras que tengo para hacerme valer es manifestar una seguridad absoluta. Pero no es seguridad, es una falsa seguridad. Si yo estoy segura de que hoy es martes, ¿no? Y alguien me dice, no, hoy no es martes, pues yo voy a decir, hombre, no, hoy es martes, es que yo estoy segura que es martes. Pero si veo que aquella persona me está diciendo que no, que no, que no, pues diré, bueno, pues nada, pues oye, aquí no hay mm, nada que discutir, ¿no? Pero si realmente yo me sintiera muy cuestionada y como que yo tengo que imponer mi voluntad, discutiría con aquella persona. mm. Claro, y ahí es donde está la inseguridad. Sí que Ah, necesitas esa claro, validación. claro. Las apariencias Sí. engañan y mucho más cuando son fruto de un proceso amigdalino y como decías tú, a Goleman les catalogó de autoengaño. Claro, Mm, con ujú, razón, porque realmente es un engaño, intenta engañar a las otras, al resto, al contexto, pero a uno mismo, a una misma. Esto es curioso, pero es así. mm. En el Bueno, fondo no nos engañamos del todo, porque el malestar queda, pero sí, el hay algo. engaño intenta estar ahí, ¿eh? Sí, hay un rum rum, ¿no? Interior que de alguna forma detectamos, Sí. pero más allá ¿no? Del ese porqué que siempre intentamos buscar o ese origen, ¿qué consecuencias podría acarrear ser muy rígido tanto para nosotros mismos, ¿no? Como en relación a los otros? Bueno, pues claro, hombre, consecuencias, si esto es así, como hemos dicho, Ana, consecuencias son siempre negativas. Por un lado, porque si a la rigidez es la punta del iceberg y debajo hay esta inseguridad y sufrimiento, voy a sufrir no solo por cuando me contradigan o cuando pues necesite yo darme a conocer y saber que aquello que yo pienso es lo que vale, sino en muchas otras facetas de mi vida. O sea, voy a tener malestar. Pero además, claro, si se manifiesta este malestar con rigidez en las relaciones que voy a establecer, no solo me voy a dañar a mí misma, sino que las relaciones no podrán ser unas relaciones sanas. Porque, Claro, fíjate, cuando estamos en este secuestro amigdalino, no tenemos bienestar, es evidente, pero tampoco podemos sentir empatía. No podemos ponernos en el lugar del otro. Por eso a veces hay quien dice, pero ¿cómo es que no lo ve? ¿Cómo es que se entozudece tanto en esa idea y no se da cuenta que la otra persona tiene su perspectiva, que no todo es blanco y negro? Dices, bueno, pues no lo puede ver porque en ese momento la amígdala le está defendiendo y él o mm, ella va a defender aquello a ultranza y no puede aceptar el punto de vista del otro. En ese momento no puede.
O mm, sea que insistir es bastante inútil. Y mm. claro, eso, si no se entiende, las relaciones tienden a ser pues difíciles con una persona muy rígida. Claro. Claro. Vemos que entonces la rigidez, ahora hasta aquí hemos hablado, ¿no? De cómo se observa, sobre todo en comportamientos pues, más adultos, pero imagino que también la rigidez se puede observar, ¿no? En niños más pequeños y de hecho ya existe como una tendencia, ¿no? Que hablan de esos niños rígidos, ¿no? A veces los padres se dirigen a sus hijos o hablan sobre ellos, mi hijo es muy rígido, o, ¿no? ¿Qué quieren decir exactamente, teniendo en cuenta, ¿no? La perspectiva de los padres, cuando hablan de que un niño es rígido? ¿Qué quieren decir en el Bueno, fondo? exactamente lo mismo. Quieren decir que a los niños pues que no les cuesta aceptar la perspectiva de los padres o de otros compañeros que siempre quieren aquella expresión coloquial de quieren salirse con la suya, Mm, o que no aceptan muchas rabietas, que no escuchan. Pero fíjate, Ana, aquí sí que es muy necesario tener en cuenta algo, que es la base neurológica que posibilita la flexibilidad. Porque más que evitar la rigidez es posibilitar la flexibilidad. mm, Si actuamos con flexibilidad, ya no tendremos rigidez. Entonces, la base neurológica de la flexibilidad sabemos que tiene un papel importantísimo la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como su nombre indica, es dentro de lo que sería la zona frontal, la frente. La zona frontal del mm, cerebro es casi medio cerebro, no del todo, pero un 40 largo por ciento. Y prefrontal son dos áreas circulares que tenemos en los dos hemisferios, izquierdo y derecho. De hecho, sabemos por la neurociencia que esta base prefrontal es la base de la función ejecutiva, es la base de lo que en otros podcasts también hemos denominado el director de orquesta. Es quien decide o hace qué hago, cómo lo hago, si voy bien, ¿no? Más o menos, para mm, resumir. Y sabemos también que este prefrontal participa en su área sensitiva de lo que es la regulación y la gestión de la emoción. Por tanto, cuando hablamos del iceberg, ¿qué es la alternativa? Cuando no tendremos un iceberg si no tenemos una memoria emocional muy negativa, si no tenemos sufrimiento, si no tenemos un dolor interno que me genera una inseguridad muy alta. Entre 0 y 100 hay muchos grados. No habrá nadie seguro en absoluto y ni inseguro en absoluto, mm, pero bueno, hay muchos grados. Entonces, sabemos que esto se basa en el desarrollo del prefrontal. El prefrontal es de las áreas cerebrales que más tarda en madurar. Entonces, empieza más o menos a los 5 años, por lo que sabemos, pero a un nivel, claro, evidentemente, que necesita mucha estimulación. No solo la base neurológica, que también, claro, evidentemente, necesita el terreno, necesita que el campo esté, la arena está ahí, la arena, la tierra esté bien, pero después necesitamos ahí plantar semilla, necesitamos cultivarlo y necesitamos, pues, cuidarlo, ¿no? Y muchas veces cuando la educación o cuando las pautas educativas no van en una línea de proporcionar flexibilidad, ahí en estos niños empieza el iceberg. Y además es que es muy normal, muy natural, porque claro, son pequeñines y ellos están reaccionando al mundo, están reaccionando. Y si no tienen ese aprendizaje de vivir de una manera más flexible, con límites, o sea, si no tienen ahí una anticipación, límites claros, si no sienten un vínculo muy sano, aunque vínculo sano no significa anchas Castilla y dejar hacer lo que le apetece, que va, pero sí que hay exigencia, pero hay un vínculo, entonces una conducta defensiva que tendremos ahí en la punta del iceberg será una rigidez extrema. Y lo veremos tanto en niños pequeños como en adolescentes como en adultos. mm, Entonces sí que es muy, muy necesario tenerlo en cuenta y tener esas pautas educativas. Y sobre todo, Ana, déjame decirte que también lo hemos comentado en otros podcasts, es no caer en la facilidad con la que a veces caemos de patologizar ciertas conductas o ciertas maneras de comportarnos, ¿no? Y en ese caso los niños. O sea, cuando vemos niños pequeñines con mucha inflexibilidad o rigidez
ya pues podemos tener una tendencia a qué le está pasando, como si buscáramos ya una etiqueta, ¿no? Y es, ojo con esto, ojo, que puede ser que haya una base que no esté funcionando el prefrontal como debería por la edad que tiene el niño. Bueno, pues se vira, se busca, pero ojo que no siempre es así, sino que puede ser más fruto de un aprendizaje emocional que le lleva ya a sentir mucho malestar, un malestar importante, aunque tenga 3 años, aunque tenga 4 años, 2 años, pueden sentir malestar. Entonces es preguntarnos qué estará pasando o buscar pues ayuda profesional antes de patologizar a una Mm. conducta. Esto para la rigidez y para todas las conductas. Creo que vale la pena incidir en ello. En esta línea que comentas ahora, ¿no? De esas etiquetas y ese diagnóstico que no es correcto, también Silvia habló en el anterior podcast, lo digo por si queréis Claro. recuperarlo, ¿no? De ese sobrediagnóstico, especialmente en la infancia y en la adolescencia. O sea que en esta línea un poco pues, podéis ampliar el tema si os Claro. interesa. Y yo te quería preguntar, Carmen, en esa me ha gustado mucho cambiar ese concepto, ¿no? De posibilitar la flexibilidad, que tú decías que se encuentra sobre todo en la corteza prefrontal. Entiendo entonces que esa posibilidad de posibilitar la flexibilidad es más fácil cuando somos niños que cuando somos adultos, ¿no? Bueno, es más fácil, no sé si es la palabra. Vale. Porque, a ver, necesita, yo diría que bueno, para cuando somos niños o adultos niños, hombre, muy niños sin el prefrontal maduro, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, pero yo diría que sí, que siempre todo aquello que el cerebro está cambiando, está creciendo, está madurando, está cambiando continuamente. Esto es la neuroplasticidad. Por tanto, tampoco vale decir, como ya tengo pues ya una edad, a mí no me digas que puedo cambiar porque yo toda la vida he actuado con rigidez, pues voy a continuar. Esto es un autoengaño. Es una manera de poder continuar con mi punta del iceberg y no aceptar, no afrontar los cambios, que es uno de los miedos y las resistencias que muestra una persona con mucha inseguridad, el temor al cambio o la resistencia al cambio. Entonces, no es que sea más fácil, pero bueno, que a cada edad tiene sus cosas, ¿eh? Cada edad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La cuestión es, yo creo, diría Ana, pues si fuera, ¿qué podemos hacer para Mm, mejorar, ¿no? Aunque independientemente de la edad. Bueno, si son muy pequeñines, dependerá más de los que hagamos los educadores, padres, profes, pero si ya somos adultos, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí yo diría que hay un concepto que con una palabra está todo dicho, pero que no que te contaba cuando te decía que no es tan fácil, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, que no es el conocimiento del auto, ¿eh? Es autoconocimiento de uno mismo, sería conocernos, ¿eh? Conocernos, es decir, pero conocernos realmente, no lo que hago solo, no lo que digo, no en función de cómo otros me valoran o no me valoran, sino cerrar persianas y poder saber identificar nuestro ser, quiénes somos en la vida, qué queremos en la vida. Fíjate, alguna vez también lo he mencionado, a mí me sirve para explicarlo, es aprender a ser conscientes. Y eso lo podemos hacer todos. A partir de esa edad que ya tenemos prefrontal, lo podemos hacer. Otra cosa es que lo hagamos, ¿eh? Que es ser consciente no es exactamente lo mismo que darme cuenta, ¿no? Ser consciente es verme a mí misma y decidir en función de lo que Karma quiere, de lo que Ana quiere, de lo que a la persona quiere. Entonces, la vida, lo he dicho antes y supongo que estarás de acuerdo, que la vida es cambiante. Los entornos no son fijos, los entornos son dinámicos. Hay cambios, no sabemos, nos levantamos por la mañana, tenemos un plan del día, pero nunca tenemos la certeza de que las cosas vayan como nosotros hemos pensado, si es que lo hemos pensado. Y en un momento dado puede cambiar la vida al 10%, al 20%, al 50% o al 100%. Y por circunstancias que son totalmente ajenas a nuestra voluntad. Y esto es así. Es así para los niños, para los jóvenes y para los adultos, para todos.
Por tanto, si es así, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Si es así, es que no sabemos por la mañana si por la noche estaremos en la cama, no sabemos. ¿Tenemos la seguridad absoluta? No, nadie, nadie. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Y creo, vamos, en el fondo, es que esto necesita seguridad. Para poder aceptar los cambios, el árbol tiene que estar muy enraizado. Después el viento, vale, lo lleva para aquí para allá, pero la raíz aguanta el árbol. Entonces, en las personas nos pasa igual, ¿no? Es normal que cuando nacemos, pues estamos muy inseguros, evidentemente, y necesitamos construir esta seguridad, esta identidad personal. Entonces, cuando no lo hacemos así o cuando tenemos pues una vida que es más de reaccionar, de ir haciendo aquello que me lleva, ¿no? Como la corriente del río. Voy para allá, pero yo no soy protagonista de mi propia vida en cuanto a que yo decido, sino que soy como un actor de una obra de teatro que escribe la vida o reacciono a los otros, como me decías antes de los niños que denominamos pues con rigidez, reaccionan. Les dicen algo y que no, y que no, y que no, y después quieren algo y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, y ahí están reaccionando. Están como si fuera una obra de teatro, sin desprestigiar para nada el teatro, ¿eh? Es un símil. Entonces, lo que sí necesitamos, Ana, para tener flexibilidad, para poder solucionar no solo la rigidez, sino que la combustión sea la mínima y que tengamos mucha más gestión emocional que combustión, es aceptar aquello que no podemos cambiar. Y es tan fácil de decir y tan difícil de hacer, porque aceptar no significa justificar, no significa estar de acuerdo, para nada. Es aquello que pasa, aquello que viene a mi vida, aquella circunstancia, puede ser desde que el coche no arranca. Yo salgo de casa, cojo el coche y no arranca. Bueno, pues ahora ¿qué hago? Y ahí necesito flexibilidad, porque hay un cambio. Entonces voy a buscar la solución más viable para, en el momento, las opciones que tengo. Para hacer esto necesito tranquilidad, un mínimo. Claro que en ese momento me sentiré como con un contratiempo, pero en el iceberg no estará. Y si no está el iceberg, y hay un autoconocimiento, y hay una seguridad, y hay una identidad que, como la raíz del árbol que aguanta, entonces vamos a buscar opciones y vamos a poder sopesar qué hacemos. Y este es el tema de los cajones. Si el podcast se le denominamos calachos endreçats, que en castellano sería más o menos cajones ordenados, es porque es un símil con los tres cajones que simbolizan pues la combustión o la gestión emocional. De una manera sí bastante simbólica, es verdad, ¿eh? Pero más o menos sería cuando estamos en esa obra de teatro que no es la persona la que dirige su vida, sino que es la vida misma la que la lleva. Estamos combustionando y todos nos podemos sentir identificados con un tengo que. Por ejemplo, ahora que hablamos de la rigidez, es tengo que, tengo que hacer que se den cuenta que esto es así. Y yo tengo que mantenerme y tengo que demostrar que esto es así. Y estoy ahí que otra persona me dirá, vaya rigidez que tiene esta persona. Pero yo lo que estoy es combustionando con un tengo que hacer esto. En el fondo lo que hago es, yo no me doy libertad para sopesar y escoger y me obligo a hacer aquello. Esto me da una falsa seguridad. O bien también puede pasar que me deje llevar por el cajón de abajo. Ya hablamos de tres cajones superpuestos. El del fondo, el primero, el de abajo, sería el cajón más infantil del me gusta, pero infantil que después lo acarreamos durante toda la vida y que no está mal, pero es cuestión de gestionarlo. Y es, por ejemplo, imagínate la persona que te he dicho antes del médico sería un tengo que comer a esa hora y por tanto bueno, el médico de la resonancia magnética, ¿eh? Pues no, yo que cambie la hora, yo no cambio, ¿eh?
O puede ser también un cajón más parecido a yo tengo un plan de salir por la tarde o por la mañana o por la noche con unos amigos, bueno, con mi pandilla y porque también me lo merezco, porque trabajo o porque, bueno, porque estudio, porque tengo derecho a tener un rato libre y es verdad, claro, solo faltaría. Y resulta que antes de salir, como digo yo, que la vida no la controlamos, sino que viene sola, pues me dicen algo y me dicen, oye, mira, Karma, esta persona necesitaría que fueras y que la ayudaras en algo. Y en ese momento, si yo no puedo gestionar con el cajón del centro, con ese escribir mi guión de la vida, valorar, sopesar, puedo decir, sí, hombre, ahora que yo iba a salir, mira, y con lo que yo me esperaba, mira, que se espere, a ver, que busque otra persona, a ver si dependerá de mí que yo le ayude. Y a lo mejor salimos con los amigos y tal, y estaremos haciendo las conductas que hacemos. La señora se queda en casa comiendo y no va a la cita de la resonancia y pide, aunque sea más tarde, y la otra o otra persona puede estar en el café, pues tomando café con sus amigos o saliendo de marcha. Estarán haciendo aquello, pero ¿qué tendrán en su iceberg? Porque esto es iceberg, esto es combustión. ¿Qué habrá en su fondo interno, en su foro interno que será una combustión, será malestar, Malestar. aunque no lo parezca? Pues habrá culpa, habrá, habrá intranquilidad, Mm, inseguridad. mm, Por tanto, eso va a acarrear más inseguridad en el futuro y las relaciones también, como hemos dicho antes, también se resienten y no hay flexibilidad para nada. mm, La flexibilidad desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la flexibilidad solo surge si yo tengo una buena gestión emocional y puedo pasar las dos demandas del entorno. Una que es una cita, una resonancia magnética, es, uy, no, tengo que comer y no, no, tengo que, lo paso al cajón del centro, el cajón del sopeso, decido y digo, hombre, vamos a ver, a ver, a ver, me conviene, es esta hora, vale, claro, hombre, pero va, mejor que busque la manera de comer antes o después, o me llevo algo y lo como justo antes, y busco opciones, pero acepto el cambio, acepto aquello. O me digo, va, quería salir, estaba pensando salir, realmente me lo merezco, solo faltaría, pero hombre, valoro sí aquella demanda que ha venido nueva de una persona que necesita ayuda, realmente es así o no. Y decido y escribo yo el guión. No me lo escribe mi amígdala ni me lo escribe mi combustión, sino que lo escribo yo. ¿Me equivoqué o no? Puedo ir igual de marcha o puedo... Difícilmente dejaría la cita médica, ¿eh? Y difícilmente iría de marcha si esta realmente fuera una persona que necesitara ayuda real, ¿eh? Seguramente que ya no lo haríamos. Pero no es tanto la conducta en sí, sino el motivo que me lleva a ello, porque fíjate que la vida es como es, evidentemente, y muchas cosas no controlamos, pero también es cierto que nosotros también colaboramos en con lo que pasa en nuestra vida en mm. función de cómo nos comportamos. Sí, hay una frase que dice que somos corresponsables, ¿no?, de nuestra realidad, en el sentido de Claro, que hay una claro, parte que no podemos controlar y otra que sí. Sobre todo es interesante este concepto que parece muy obvio, pero no lo es, que en la vida hay un porcentaje muy alto de cosas que no vamos a poder controlar, que son imprevistos y que la única constante es el cambio, ¿verdad? Y la rigidez es, pues es un enemigo, ¿no? Contra claro, simplemente el vivir sería. claro. Pues Karma, yo creo que has explicado muy bien lo que es la rigidez, hemos roto un poco ese estigma, ¿no?, de lo que la gente cree que es la rigidez, qué es lo que se ve, qué es lo que hay detrás, cómo podemos combatirla y no sé si quieres añadir alguna reflexión o alguna conclusión final Bueno, antes de cerrar. ya sabes que yo, como colofón final, siempre tengo por ahí alguna frase, alguna cita. Yo aquí tenía dos, una de Dan Siegel, que es un profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California. Y él nos dice, fíjate, nos dice que cuando nos comportamos con flexibilidad, significa pertenecer sin traicionarse a uno mismo. Muy bien explicado. Y por tanto poder ser Mm. uno mismo sin excluir al otro. Y yo creo que resume mucho lo que hemos dicho. Y para terminar, encontré una, bueno,
aquí una cita bueno, una cita más que una cita, es una situación en la que se encontró Lao Tse, que es el fundador del taoísmo, una de las corrientes más influyentes, bueno, de pensamiento más influyentes de la China. Y él, bueno, ahí nos habla de la flexibilidad. Este hombre era el hombre de la flexibilidad. Y él nos dice que se encontró con Confucio y este se enojó mucho porque cuando él entró estaba Lao Tse ahí sentado y entra Confucio y Lao Tse no se levanta. Y él se enfada y dice, vaya maestro que eres, que no te levantas cuando yo entro. Y Confucio, sin perder los nervios y con toda la tranquilidad del mundo, le dijo, a Lao Tse le dijo a Confucio, le dice, mire usted, si quiere sentarse, se sienta. Si quiere estar de pie, está de pie. ¿Quién soy yo para decirle lo que usted debe de hacer en su vida? Yo no interfiero. Y Mm, Confucio se quedó estupefacto, me imagino que aprendió la lección. Y es una lección que nos cuesta mucho aprender a todos, ¿eh? Que es aquello de meter la mano en la mochila de otro. Es mm, decir, aquello que está en mi mochila, que ya hemos hablado en otros podcasts, aquello que depende de uno, ¿no? La libertad está en uno. Por tanto, la flexibilidad es aceptar también la libertad del otro y no mm. juzgar, que estamos muy propensos a criticar, a juzgar. Te parece que todo el mundo es correcto si actúa como yo. Como lo esperamos. Sí, eso mismo. Ujú. Pues Sí, nada, es ya verdad. verás que si no, yo vuelvo otra vez a empezar el podcast. Bueno, de hecho, con esta última idea, ¿no? De la flexibilidad, no con nosotros, sino en relación a los otros, lo que esperamos, también daría para otro capítulo. Así que, bueno, tomamos nota y os animamos a todos si tenéis preguntas o cuestiones, pues como siempre dejéis comentarios y compartáis el capítulo si os ha gustado. Gracias, Karma, como siempre, por tu Nada, ha sido un participación. placer. Un Y placer. acordaros que nos vemos de aquí 2 semanas en un nuevo capítulo de Calaixos Endreçats. Hasta la próxima. Gracias, adiós, adiós.